Trébol negro. El hijo del dragón de fuego Ignel. Zorro Novelas ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 166. Preparándose para la expedición. En memoria de Drake, el primer logro de Belle Cranel después de llegar a horario fue ser rechazado por todas las familias antes de encontrarse con la cinta azul y comenzar su heroico viaje. Por lo tanto, Belle debería estar deambulando, buscando una familia que lo acepte. Desafortunadamente, Drake no lo encontró después de buscarlo durante medio día. Drake no estaba particularmente preocupado. Eventualmente se encontrarían. Después de un período de relajación muy necesario, al regresar a su taller, las buenas noticias llegaron en rápida sucesión. Primero, su armadura de dragón de 2 cabezas se vendió por 98 millones de balis, resolviendo instantáneamente su crisis financiera. A continuación, empezaron a llegar los materiales que había solicitado al gremio. Si Drake no se equivocaba, la mayoría de los materiales de nivel profundo los trajo la familia Loki. Drake inmediatamente comenzó a crear nuevo equipo, con el objetivo de subir de nivel su habilidad fija. Por cierto, Drake había actualizado recientemente sus puntuaciones de habilidad con Hefesto. Su fuerza y resistencia aumentaron en aproximadamente 200 puntos cada una, y las otras estadísticas aumentaron al menos en 100. Drake descubrió otro efecto de la bendición divina. Crecimiento acelerado de la fuerza después de subir de nivel. Anteriormente, lograr tal aumento habría requerido al menos 6 meses de entrenamiento dedicado. Aunque poseía la bendición del mundo, que le permitía un crecimiento casi ilimitado, el entrenamiento requerido se volvió cada vez más exigente a medida que aumentaba su fuerza. Gracias a la bendición divina, Drake finalmente pudo experimentar el rápido progreso que había disfrutado durante sus días más débiles. Por supuesto, el aspecto más sorprendente fue la mejora de su habilidad forja del rango IALG, probablemente debido a la amplia experiencia obtenida en la elaboración de equipos de alto nivel. La bendición divina fue realmente irrazonable. El aumento de 2 niveles en forja mejoró drásticamente la habilidad de Drake, y sus habilidades de identificación y procesamiento de materiales se dispararon. Incluso muchos de los problemas que había encontrado al forjar espadas mágicas ahora estaban claros. Todo había ido bien, excepto Drake. La puerta del taller, por tercera vez, fue arrancada completamente de su marco, poniendo fin a su corta vida. Drake dejó el martillo y una línea oscura apareció en su frente mientras miraba al medio enano que acababa de entrar. Tsubaki, ya no quería que llamaras antes de entrar, pero ¿podrías ser más cuidadosa al abrir la puerta? Ya has destruido 3 puertas. Estoy considerando usar oricalco para la siguiente. Tsubaki permaneció imperturbable ante la reprimenda de Drake, su descaro era indescriptible. No te preocupes por nimiedades. No te preocupes, arreglaré tu puerta enseguida. Tengo buenas noticias, ¿quieres saberlas? En los últimos días, Drake había comprendido la personalidad de su superior. La describían generosamente como extrovertida, pero en realidad era increíblemente descuidada. Fue una suerte que la familia Hefesto fuera una familia de artesanos, liderada por una diosa sabia como Hefesto. De lo contrario, tener un capitán así sería desastroso. Desde que conoció a Drake, el apodo que Tsubaki le había puesto se había convertido en el peculiar Drakei. El apodo era una cosa, pero lo que molestaba a Drake era que rompía una puerta cada vez que la visitaba. Afortunadamente, Tsubaki siempre reparaba las puertas ella misma. De lo contrario, Drake la habría echado. Drake tenía curiosidad por la noticia de Tsubaki, pero no quería dejar que ella se regodeara. Drake miró impasible a Tsubaki. ¿Eso significa que no me lo dirás si digo que no quiero saber? Tsubaki sonrió y le dio una palmadita de Drake en el hombro. Eres un aguafiestas, Drakei. Bien, te lo diré. La familia Loki ha decidido lanzar una segunda expedición en una semana. Buscan un herrero experto en forjar espadas mágicas para que les ayude. ¿Qué te parece? ¿Te interesa? Los ojos de Drake se iluminaron. Esta era realmente una buena oportunidad. Las expediciones son siempre esfuerzos de alto riesgo y gran recompensa. Para adentrarse en los niveles más profundos de la mazmorra, es esencial contar con suficiente poder de combate y apoyo logístico. Generalmente, solo las familias grandes pueden organizar expediciones a niveles profundos.
El éxito de una expedición no depende de la profundidad a la que se llegue, sino de su regreso sano y salvo a la superficie. Todo aventurero sabe que cualquier cosa puede pasar en la mazmorra. Solo un número suficiente de aventureros habilidosos y abundantes provisiones pueden garantizar la seguridad de la expedición. Por supuesto, las recompensas también son sustanciales. Los recursos en los niveles más profundos de la mazmorra son increíblemente abundantes. No solo hay materiales que sueltan los monstruos de alto nivel, sino también diversos minerales y hierbas. Drake también sentía mucha curiosidad por los niveles más profundos. La expedición de la familia Loki era una oportunidad perfecta. Naturalmente, quería más detalles. ¿Cuáles son las condiciones de la familia Loki? Tsubaki los enumeró con los dedos. Primero, la familia Loki cubrirá el costo de los consumibles para la expedición y garantizará protección de máxima prioridad. En cuanto al botín, nos darán el 10%. También priorizarán la venta de los materiales que necesitemos. Drake asintió. Eran condiciones excelentes. La promesa de la familia Loki era creíble, lo que reducía significativamente el riesgo. Simplemente reparar el equipo y quizás fabricar algunos objetos temporales por el camino, a cambio del 10% del botín, era un gran trato. Drake reflexionó sobre esto y luego preguntó. Tsubaki, ¿no participarás en la expedición de la familia Loki esta vez? Tsubaki negó con la cabeza. Conseguí los materiales que necesitaba en la última expedición, así que no iré esta vez. Las expediciones son aburridas. Prefiero probar mis nuevas armas yo mismo. Drake comenzó a sudar frío. Casi había olvidado que el pasatiempo favorito de su superior tuerto era probar sus nuevas armas en los monstruos de las mazmorras. Así fue como ella, siendo herrera, alcanzó el nivel 5. Sin embargo, Drake sospechaba. Incluso sin la participación de Tsubaki, la generosa oferta parecía inusual. Loki y Finn no eran conocidos por su extravagancia. La solicitud de un herrero de espadas mágicas, en lugar de comprar espadas mágicas, le dio a Drake una corazonada. El objetivo de la familia Loki podría ser él. Drake se preguntó si algo había salido mal, lo que atrajo la atención de la familia Loki. Decidió participar en la expedición para descubrir qué estaban planeando realmente. El guardia. Después de despedir a Tsubaki, Drake inmediatamente encontró a Hephaestus y le dijo que quería participar en la expedición de la familia Loki. Hefesto no se opuso. Tenía confianza en las habilidades de Drake. Luego vinieron los preparativos. Para Drake, no había mucho que preparar. Incluso cuando se aventuró solo en la mazmorra, no llevaba mucho, y mucho menos esta vez, acompañando a la familia Loki como herrero. La familia Loki proporcionaría consumibles, por lo que además de un kit de herrería portátil, Drake planeó traer solo un artículo. Una capa hecha con la piel de un dragón fuerte, un monstruo de nivel profundo. Sus capacidades defensivas eran excelentes. Naturalmente, era de su propia hechura. Necesitaba algo que explicara su presencia con la familia Loki. Pasó rápidamente una semana y llegó la segunda expedición de la familia Loki. Drake se reunió con los miembros de su familia temprano en la mañana y se dirigió a la Torre de Babel para encontrarse con la familia Loki. Aunque Tsubaki no era confiable, había hecho una cosa buena. Presentarle a Drake a la mayoría de los miembros de su familia. La familia Hefesto estaba formada principalmente por herreros absortos en su oficio, y su determinación hacía que fuera fácil llevarse bien con ellos. Después de que Tsubaki reveló la habilidad de Drake para crear equipo de primer nivel, rápidamente se unió a ellos. Se hizo particularmente cercano a un enano llamado Zard. Zard, nivel 3, titulado Barba de Fuego, un título derivado de su barba roja y esponjosa, también era un herrero experto capaz de fabricar equipos de primer nivel y espadas mágicas. Charlaron mientras caminaban y pronto llegaron a la base de la Torre de Babel y se encontraron con la familia Loki que los esperaba. Como se esperaba, la familia Loki se dividió nuevamente en 3 escuadrones, planeando converger en el piso 37. Cuando Drake y los demás llegaron, los 2 primeros escuadrones ya se habían ido, dejando solo al escuadrón de Finn. Quizás para proteger a los herreros de la familia Hefesto, la composición de este escuadrón era bastante lujosa. Además de Finn, Drake vio a Aisu Allenstein, la princesa de la espada, y a su asistente, Lefilla Viridis, la Milelfas. Las hermanas amazónicas también estuvieron presentes, esta composición podría fácilmente adentrarse en los niveles profundos.
El miembro aparentemente más fuerte de la familia Hefesto era Zard, así que Finn se acercó a él. Zard, contaremos contigo otra vez. Zard le estrechó la mano a Finn. Para nada. Por ese 10% del botín, mantendremos tu equipo como nuevo. Entonces me siento aliviado. Dijo Finn, dirigiendo la mirada a Drake. No esperaba que te unieras a esta expedición, Drake. Parece que tendré la oportunidad de ver tu preciada espada mágica. Si antes había sido mera especulación, Drake ahora estaba seguro de que Finn lo había incluido intencionalmente en la expedición. Tratar con una persona así requería absoluta precisión. Aunque criticaba a Finn en su fuero interno, Drake se mantuvo educado. Claro que sí, Finn, puedes esperarlo. Drake sintió de inmediato esa mirada sobre él. Justo cuando estaba a punto de comentárselo a Finn, este le habló con una sonrisa. Por cierto, para la protección de todos, he asignado a Ice para que te proteja. Zard, antes de que Drake pudiera responder, exclamó. ¿La princesa de la espada nos protegerá? ¡Qué honor! Drake miró a Zard impasible. Con esa declaración, cualquier intento de negativa era inútil. Finn asintió con satisfacción y anunció el comienzo de la expedición. Las dos familias, habiendo cooperado antes, rápidamente formaron su formación y entraron a la mazmorra. Aventurarse en la mazmorra no es como un campo de batalla. No es posible realizar diversas formaciones. Debido al complejo terreno de la mazmorra y la aparición impredecible de los monstruos, las formaciones son generalmente simples. Vanguardia, guardia media y retaguardia. La retaguardia suele estar formada por personal de apoyo, magos a distancia o aventureros con arcos y ballestas. También hay algunos guardias guerreros. Finn ocupaba la posición de media guardia, responsable de supervisar y coordinar el escuadrón, listo para apoyar a la vanguardia y la retaguardia si era necesario. La vanguardia, naturalmente, soporta el peso de los ataques de los monstruos y lanza contraataques. La fuerza de la familia Loki garantizó la integridad de la formación, incluso como una fuerza de expedición menor. La capacidad de mando de Finn impresionó a Drake. En los niveles superior y medio de la mazmorra, Finn cambiaba de personal constantemente, a veces incluso intercambiaba miembros de vanguardia y de guardia media. Drake se dio cuenta de que Finn estaba entrenando a sus jóvenes. Esos monstruos, tan atractivos, eran jóvenes aventureros de alrededor del nivel 3. Probablemente eran nuevos reclutas sin experiencia previa en expediciones. Finn los estaba entrenando para trabajar en equipo. Drake miró a Finn con respeto. No era de extrañar que todos envidiaran a las familias grandes. Tener un capitán tan confiable era una ventaja significativa. Sin embargo, Drake frunció el ceño y se volvió hacia Ice. Disculpe, señorita princesa de la espada, ¿necesita algo? En el recuerdo de Drake, Ice, una vez iniciada la batalla, era imparable, incluso para Finn. Se preguntaba por qué lo seguía constantemente, sobre todo estando en la retaguardia. Ice. Al escuchar a Ice decir su nombre, Drake la miró interrogativamente. Llámame Ice. Ice miró a Drake y dijo. Drake hizo una pausa y luego dijo. Entonces no seré formal, señorita Ice. No necesita protegerme. Puede buscar otro puesto. Drake prácticamente dijo. Aléjate de mí, pero Ice simplemente inclinó la cabeza y dijo. Finn me dijo que te protegiera. No puedo irme. Drake miró a Zard en busca de ayuda, solo para ver a Zard darle una sonrisa cómplice y un pulgar hacia arriba, sus dientes brillando de una manera que hizo que Drake quisiera noquearlos. Zard no fue de ayuda. Drake solo pudo decirle a Ice. Mira, acabamos de entrar en los niveles intermedios. Todos aquí son aventureros confiables. No necesitas ser tan serio. Ice respondió. No, si no completo la tarea de Finn, me dará un sermón. Drake arqueó una ceja. ¿A Ice le daban miedo los sermones? No la habían reprendido por su imprudencia tras regresar del calabozo. Pero como ella dijo eso, Drake no pudo seguir descartándola. Suspirando, Drake dijo. Solo dime, ¿qué exactamente te ordenó Finn que hicieras? La expresión de Ice cambió. Drake sabía lo que estaba pensando, algo así como ¿cómo sabías que Finn tenía otras instrucciones? Después de un momento, Ice dijo. Finn quiere saber qué tan fuerte eres, y yo también quiero saberlo. Drake frunció el ceño. Finn ni siquiera había intentado ocultar sus intenciones al asignarle a Ice. Esto significaba que no recurriría a tácticas deshonestas. El alcance de la revelación dependía de las decisiones de Drake.
En realidad, estos famosos aventureros no eran simples. Cazador de gigantes. Drake fue testigo de primera mano de lo decidida que podía ser Ace. Finn le había ordenado que observara de Drake, y ella lo miró fijamente sin parpadear. Aunque la mirada firme de Ace era algo inquietante, Drake se adaptó rápidamente. Lo que era más molesto eran las ocasionales miradas resentidas que Lefilla recibía del grupo de magos. Estos pequeños incidentes no impidieron el avance de la expedición. Pronto llegaron al 17º piso y, casualmente, un Goliat apareció a su llegada. La familia Loki inmediatamente comenzó la batalla contra el jefe del piso. Bajo el mando de Finn, la vanguardia se enfrentó al Goliat, deteniendo su avance. Este era un Goliat estándar, carente de la aterradora capacidad de autocuración del Goliat negro que Drake había derrotado. Varios guerreros de vanguardia cargaron hacia adelante, cortando el tendón de la pierna izquierda del Goliat y obligándolo a arrodillarse. Los magos de la retaguardia comenzaron a cantar, preparando un poderoso bombardeo. El Goliat pareció percibir el peligro y agitó el brazo. Portaescudos, interceptarlo. Siguiendo la orden de Finn, los aventureros que portaban grandes escudos de torre avanzaron, bloqueando el ataque. La mano del Goliat golpeó contra los escudos, pero estos se mantuvieron firmes. Aunque el nivel estimado del Goliat era nivel 4, la fuerza de su enorme cuerpo superaba con creces la de un aventurero de nivel 6. Afortunadamente, los aventureros de la familia Loki eran fuertes. Colectivamente resistieron el golpe. Ace, que había estado siguiendo a Drake, cargó hacia adelante. Cuando el ataque del Goliat fue bloqueado, ella saltó sobre su mano, usando su brazo como palanca para alcanzar su cabeza. Tempestad. Mientras Ace cantaba, corrientes de aire verdes envolvieron su cuerpo. Esta era la magia de Ace, Ariel, un hechizo de mejora del atributo viento. Su fuerza mágica, similar a la del viento, aumentaba significativamente su velocidad y poder de ataque. En el lugar por donde corría Ace aparecieron heridas masivas que chorreaban sangre. El Goliat rugió ensordecedor, pero cuando levantó el brazo, Ace ya estaba cerca de su cabeza. El Goliat abrió la boca y tomó aire. Este era uno de sus raros ataques a distancia. Un proyectil de aire comprimido de inmenso poder. Ace saltó, esquivando por poco la ráfaga de aire. Giró con gracia en el aire y clavó su espada en el ojo del Goliat. El rugido del Goliat estaba lleno de agonía. Una mano cubría su ojo herido, la otra miraba a los aventureros con intenciones asesinas. Ace aterrizó y los demás cargaron. Tione, empuñando dos cimitarras, y Tiona, empuñando una gran espada de doble hoja, cargaron desde el costado de Ace. Tiona le cortó la muñeca al Goliat mientras este se lanzaba hacia abajo. Tiona le infligió numerosas heridas en el pecho. Este rey del laberinto, temido por innumerables aventureros, fue tratado como un cadáver descuartizado ante la familia Loki. Aunque Drake podría haber aplastado fácilmente al Goliat, no pudo replicar la eficiencia de la familia Loki. La batalla de la familia Loki fue ordenada, como si la hubieran realizado innumerables veces. Mientras Ace y las hermanas amazónicas continuaban dañando al Goliat, los magos de la retaguardia completaron sus cánticos. Vanguardia, retírate. Ordenó Finn. Ace, aunque imprudente, no era impulsiva. Se retiró con las hermanas amazonas sin dudarlo. Simultáneamente, los magos lanzaron su bombardeo mágico. Fuego, relámpago, hielo, diversos ataques elementales golpearon al Goliat. Una serie de explosiones envolvieron el cuerpo del Goliat. La magia trasciende las limitaciones de nivel, es capaz de realizar milagros y la familia Loki posee el cuerpo de magos más fuerte de horario. Incluso sin los magos elfos de Ribería, su potencia de fuego fue suficiente para derrotar a un Goliat de nivel 4. Como era de esperar, después de que las explosiones y el humo se disiparon, el cuerpo del Goliat quedó plagado de agujeros. Segundos después, el Goliat explotó en una niebla negra, dejando atrás una gran piedra mágica. Drake, con su mirada aguda, notó a otros objetos en el suelo. La dura piel del Goliat, un material valioso arrojado por el rey del laberinto. Este material no era popular entre los herreros debido a su extrema dureza, lo que dificultaba su procesamiento. Sin embargo, los aventureros lo encontraron útil. Se podía cortar y transformar fácilmente en equipo práctico. En la historia original, Bell pudo repeler al Zaganote con sus devastadoras garras gracias a una bufanda hecha con la piel del Goliat negro.
Este Goliath era una variante estándar. Su piel no poseía esas propiedades, pero Drake aún así quería una pieza para estudiar. Planeaba discutir la compra de una pieza con la familia Loki más tarde. Mientras Drake observaba el campo de batalla, escuchó a Zar decir: verdaderamente es el cazador de gigantes, incluso caza jefes de piso con tanta habilidad. Drake asintió en señal de acuerdo. El título de la familia Loki era bien merecido. Como una de las dos familias reales de Horario, la familia Loki tiene numerosos títulos. Además de asesino de armas y destructor, obtenidos debido a la tendencia de sus miembros a romper armas, también se les llama asesino de gigantes por derrotar frecuentemente a monstruos grandes, incluidos jefes de piso. Después de limpiar eficientemente el campo de batalla, el grupo procedió al piso 18. El techo de cristal del piso 18 se había atenuado, emitiendo un resplandor similar al del cielo nocturno. Finn inmediatamente ordenó al escuadrón descansar, montar tiendas y preparar la cena. Todos comenzaron a trabajar. Drake y los demás miembros de la familia Hefesto inspeccionaron y repararon el equipo de los aventureros. El equipamiento de la familia Loki demostró su preocupación por la seguridad de sus miembros. El equipamiento de los aventureros era de alta calidad, lo que indicaba la inversión de la familia en sus miembros. Los elementos más dañados fueron los escudos utilizados por la vanguardia en la batalla de Goliath, pero solo estaban deformados. Necesitaban ser calentados y reforjados. Los demás equipos solo requerían ser afilados o pulidos. Drake afiló una espada corta, examinando la hoja afilada a la luz del fuego. Satisfecho, la envainó, se levantó y se estiró. Su tarea asignada estaba completa. Drake se preparó para descansar. Mañana entrarían en los niveles más bajos y profundos. Un descanso tan tranquilo quizá no sería posible entonces. Pero Drake estaba ansioso por el desafío. Cosecha y provocación. Es un cristal flotante. Vanguardia, prepárense para la defensa. La vanguardia, siguiendo las instrucciones de Finn, formó una formación defensiva, bloqueando el ataque de los monstruos. Después de una noche de descanso en el piso 18, la expedición continuó, entrando rápidamente a los niveles inferiores. El récord más alto anterior de Drake era el piso 27. Los monstruos que se encontraban aquí eran en su mayoría familiares para Drake. Cristales flotantes que lanzaban rayos de luz, mitad tritones que empuñaban armas naturales, etc., apareciendo uno tras otro. Incluso había un grupo de golondrinas veloces. Estos monstruos poseían la velocidad más rápida entre las criaturas de nivel inferior, moviéndose como balas a toda velocidad. Sin embargo, para la expedición de la familia Loki, que apuntaba a los pisos desconocidos más allá del 59º, eran simplemente molestias menores. Para sorpresa de Drake, Ice se puso tensa al entrar al laberinto de agua. La princesa de la espada, un genio que alcanzó el nivel 2 a los 8 años, la estrella más brillante de la familia Loki e incluso de todo Horario, le tenía miedo al agua. A Drake le pareció divertida su deliberada evitación del agua. Esta niña con aspecto de muñeca finalmente mostró algunas emociones normales. La expedición atravesó rápidamente el laberinto de agua y Ice recuperó su compostura habitual. Finalmente, la expedición superó el piso 36 y llegó a las profundidades. Allí convergieron todos los equipos de expedición de la familia Loki. Finn fue a verificar el personal y los suministros con Riveria y Gareth, mientras otros comenzaron a preparar el campamento. Acampar en los niveles profundos era inherentemente peligroso, pero el descanso era necesario para mantener la energía para una mayor exploración. Además, la familiaridad con los mecanismos únicos de la mazmorra podría reducir significativamente los riesgos. Los exploradores habían descubierto una característica especial de la mazmorra. La mazmorra posee capacidades de autorreparación, priorizando la reparación sobre la generación de monstruos. Al asignar personal de vigilancia para dañar continuamente la mazmorra, se podría suprimir la aparición de monstruos. Para garantizar que todos descansaran lo suficiente, se implementaron turnos de guardia, en los que ambas familias contribuyeron con personal. Drake realizó el primer turno de guardia, sospechando firmemente que Finn había manipulado el sorteo, ya que Ice era su compañero. Sentados junto a una lámpara de piedra mágica, solo ellos dos, la intensa mirada de Ice hizo que Drake se sintiera cada vez más incómodo. Justo cuando Drake estaba a punto de sucumbir a la incómoda atmósfera, Ice de repente preguntó: ¿por qué? Drake se sobresaltó. La abrupta pregunta de Ice lo tomó por sorpresa.
Ice continuó. ¿Por qué no tienes miedo de los niveles profundos, a pesar de que es tu primera vez aquí? En la historia original, Ice, cuando discutía los niveles profundos con Bella, no pudo decir la verdad y solo dijo: lo entenderás una vez que lo veas. Para Ice, y, de hecho, para todos los aventureros que han estado en los niveles profundos, estos son como el infierno, peligrosos y crueles. Incluso aquellos que han estado allí varias veces sienten una sensación de pavor cada vez que regresan. Pero Drake era diferente. Ice no sentía miedo de él. ¿Por qué estaba tan tranquilo? ¿Por qué no temblaba de miedo? La chica ansiaba saber la respuesta. Esta pregunta, sin embargo, dejó perplejo a Drake. Su tranquilidad provenía de la confianza en sus propias capacidades. Este nivel de peligro no le causaba miedo. Pero no podía decir eso. Su personaje actual era el de un aventurero novato. ¿De dónde sacaría tanta confianza? Justo cuando Drake estaba luchando por responder la pregunta de Ice, notó que la pared cercana comenzaba a repararse por sí sola. Drake agarró un pico cercano. Hablamos luego. Primero tengo que terminar mi guardia. Se dirigió a la pared y comenzó a picarla despreocupadamente con su pico. Incluso sin mirar atrás, Drake pudo sentir una oleada de resentimiento en la mirada de Ice. Finalmente aguantó hasta el cambio de turno. Drake prácticamente huyó a su tienda. Al día siguiente, la expedición se reanudó. Estando en las profundidades, Ice, una aventurera competente, dejó de mirar a Drake y se concentró en su entorno. Drake finalmente se sintió aliviado. La persistencia de Ice era más exigente que los peligros de los niveles profundos. Sin embargo, Drake quedó sorprendido por la abundancia de recursos en los niveles profundos, superando ampliamente sus expectativas. Fragmentos de soldado de obsidiana, excelente material para equipo antimagia. Un buen hallazgo. Pieles de hombre lobo, adecuadas para fabricar armaduras duraderas. Un buen hallazgo. Pieles de oveja esqueleto, que se rumorea que se usan para fabricar objetos de invisibilidad. Desafortunadamente, sin misterio, es imposible, pero sigue siendo un buen hallazgo. Además de los monstruos que caen, Drake también descubrió numerosos minerales raros en el camino. Durante la expedición se descubrió varias veces mineral de acero endurecido, que rara vez se encuentra en los niveles inferiores. Drake incluso encontró una veta de piedra sagrada blanca y extrajo con éxito una pieza considerable. Este material posee una excelente conductividad mágica, ideal para elaborar varitas. La varita de lefilla, Forest Teardrop, utiliza un mango de piedra sagrada blanca y la gema gota del árbol del milenio. Si bien no se encuentra entre las 5 mejores varitas, sigue siendo un objeto mágico de primer nivel para los magos. Por cierto, Rivería, de la familia real élfica, supuestamente tiene escalones de piedra sagrada blanca en su casa. Verdaderamente extravagante. Esta era la esencia de una expedición. Riesgo y recompensa. Las recompensas de una sola expedición eran inimaginables para aventureros inexpertos. Así, la expedición llegó al piso 50. El 50º piso era un nivel relativamente seguro. Tras llegar, Finn decidió descansar un rato antes de adentrarse. Drake comenzó su trabajo, reparando el equipo de la familia Loki. Ice, volviendo a su comportamiento anterior, miró fijamente a Drake, como si intentara descubrir todos sus secretos. Entonces, un joven hombre lobo con armadura plateada se acercó, pisó el yunque de Drake y sujetó la espada larga que Drake estaba puliendo. Oye. Basura. ¿Por qué Ice te vigila constantemente? Drake soltó la espada larga, se sentó derecho y miró al joven hombre lobo. Vete Loga, Banargant. Aunque Drake conocía su personalidad áspera y su amabilidad subyacente gracias a la historia original, verlo en persona seguía siendo desagradable. En la historia original, los comentarios inapropiados de Vete casi causaron un conflicto interno dentro de la familia. Su boca era notoriamente sucia. Mirando al enfurecido Vete, Drake dijo con calma: ¿es esta una confrontación nacida de los celos? El afecto del hombre lobo por Ice era evidente para Drake. Pero ser el blanco de sus ataques por esa razón lo irritaba. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Vete, incapaz de controlar su temperamento, agarró el cuello de Drake. Ice, al ver inesperadamente el ataque de Vete, estaba a punto de intervenir cuando Drake levantó la mano para detenerla. Banargan. Te aconsejo que consideres las consecuencias antes de actuar o hablar.
Bete estaba a punto de replicar cuando vio que las pupilas de Drake se transformaban en rendijas verticales, ardiendo con llamas intensas. No podía hablar, e incluso cuando Drake retiró la mano de su collar, permaneció congelado. Después de un largo momento, Bete se recuperó, temblando ligeramente, a punto de arremeter contra Drake. Sentirse intimidado por un desconocido era humillante. Pero antes de que pudiera actuar, vio a Drake girarse hacia la distancia, con expresión seria. Ash, dile a Finn que se aproxima algo peligroso. Sin esperar la respuesta de Bete, Drake cargó en la dirección en la que había estado mirando. Nuevas especies y la espada mágica. Las habilidades de percepción de Drake se debilitaron dentro de la mazmorra. Nadie entendía la sensibilidad de la mazmorra mejor que Drake. Había sentido su malicia ilimitada desde que entró. Los materiales únicos de la mazmorra alteraron tanto los campos magnéticos como los flujos mágicos. Por lo tanto, Drake solo podía señalar la ubicación de los monstruos cuando se acercaban o estaban a punto de atacar. Esta vez, Drake detectó la anomalía porque Fall sintió una energía única. A través de su contrato, Drake recibió la percepción de Fall. Inmundicia. Esa fue la única descripción que Fall dio del aura, como si se encontrara con algo absolutamente vil. Esta era la primera vez que Drake percibía asco e ira en Fall. Considerando la historia original, Drake sabía que había provocado la ira de Fall. Nuevas especies de monstruos, originadas a partir de un fragmento de un dios corrupto. Un esprite caído. Según Urano, que reside en la Torre de Babel, los esprites caídos eran esprites que ingresaron a la mazmorra hace milenios y fueron consumidos por monstruos. Este consumo invirtió su existencia. Estos fragmentos, otrora nobles, se convirtieron en monstruos impulsados por deseos primarios. Consumo, posesión e indulgencia. Fall, una salamandra de fuego, uno de los 4 duendes elementales, era, según Hefesto, un ser similar a un duende. Si Drake adivinó correctamente, los esprites en el mundo de Danmachi también eran formas de vida nacidas de las fuerzas elementales fundamentales del mundo, lo que los hacía similares a Fall. La reacción de Fall ante el aura de un espíritu afín corrupto no fue sorprendente. Los esprites caídos, al igual que la propia mazmorra, podían crear monstruos. Sin embargo, las piedras mágicas dentro de estos monstruos no eran del habitual morado oscuro, sino de un verde turbio. Esta vez, el esprite caído había engendrado enormes monstruos con forma de gusano. Incluso usando solo su fuerza física, la velocidad de Drake era excepcional. Rápidamente alcanzó la entrada al piso 51. Si bien la pérdida más significativa de la familia Loki en el encuentro de la historia original con estos monstruos de la nueva especie fueron algunas piezas de equipo de primer nivel, esta expedición probablemente terminaría aquí. Esta expedición con la familia Loki no se trataba principalmente del botín. El objetivo principal de Drake era obtener experiencia de nivel profundo. Necesitaba lograr las hazañas requeridas para subir más niveles, lo que requería adentrarse en los niveles profundos. Por lo tanto, no podía regresar aquí. Incluso si no podía llegar al piso 50, donde residía el esprite caído, no podía fallar en el 50. Drake vio a Raúl y otros custodiando la entrada. Raúl, además de Finn y los miembros originales que fundaron la familia Loki con Loki, era el miembro de mayor edad. Sin embargo, Raúl de nivel 4 no había despertado un solo hechizo o habilidad mágica. Incluso los dioses se maravillaron de esto, dándole el título de alto novato. A pesar de sus estadísticas en blanco, Raúl era un miembro de élite, incluso Finn lo reconoció. Fundamentalmente, Raúl era una persona sensata y fácil de tratar. Drake había hablado con él algunas veces. Al ver a Drake acercarse, Raúl le preguntó: Drake, ¿por qué no estás descansando en el campamento? ¿Qué haces aquí? Drake miró la oscura entrada. Ten cuidado. Algo está saliendo. Raúl hizo un gesto con la mano. Imposible. He estado observando todo esto. Drake agarró el hombro de Raúl, tirándolo hacia atrás, y advirtió en voz alta a los demás: retírense. Raúl vio caer un líquido morado en el lugar donde había estado parado, corroyendo el suelo. Él jadeó. Si Drake no lo hubiera apartado, las consecuencias habrían sido terribles. Los demás, haciendo caso a la advertencia de Drake, esquivaron instintivamente, evitando el peligroso líquido. Ya nadie dudaba de Drake. Se prepararon, esperando la revelación del atacante. Era un gusano gigantesco, de casi 10 metros de largo, verde pero cubierto de patrones caóticos.
A diferencia de los gusanos comunes, esta criatura tenía 2 patas considerables en la parte delantera. Su boca era un agujero enorme, de allí había salido el líquido corrosivo. Y no había solo uno. Innumerables gusanos salieron del agujero. Peligroso. Un aventurero levantó su escudo, protegiendo a un camarada del líquido que caía. El líquido corroyó el escudo. El aventurero se horrorizó al verlo disolverse rápidamente. Dejó caer el escudo medio destruido y la mitad restante se desintegró rápidamente. Drake no se sorprendió. Los fluidos corporales del gusano podían corroer incluso el urga de doble hoja de 120 millones de balis de tiona, forjado en acero endurecido. Un escudo normal no tenía ninguna posibilidad. Drake advirtió en voz alta. Retírense todos. Los fluidos de este monstruo corroen el equipo. Solo los ataques a distancia funcionarán. Raúl dijo. No, si no los detenemos aquí, será peligroso si llegan al campamento. Drake sonrió, revelando su capa. Por eso vine aquí. Déjamelo a mí. Raúl quiso objetar. No sabía el nivel de Drake, pero parecía imposible que alguien sin título pudiera detener a estos monstruos. Entonces, vio lo que Drake tenía en su cintura. ¿Eso es, una espada mágica? Drake asintió. Sí, mi creación. Probemos su poder contra esta criatura. Raúl quería decir que ni siquiera una espada mágica ayudaría. Las espadas mágicas son simplemente sustitutos inferiores de la magia, equivalentes a hechizos cortos. Su poder no es rival para los hechizos lanzados por los magos después de largos cánticos. Pero los monstruos gusanos se acercaban. Solo podía confiar en Drake. Drake empuñó su primera creación, una espada corta a la que llamó Rugido del Dragón. Sintiendo la intención de Drake, la hoja de la espada brilló. Rugido. Drake sintió la necesidad de añadir algo de estilo, por lo que tomó la espada. Mientras Drake hablaba, estallaron llamas y una enorme tormenta de fuego envolvió la entrada. No solo Raúl sino Finn y los demás quedaron atónitos. Rivería exclamó. Ese poder es casi igual a mi magia de máximo poder. La expresión de Finn era extraña. Drake dijo que era su obra maestra, pero nunca imaginé que sería así. Gareth continuó. Impresionante, ¿verdad? Solo la legendaria podría compararse con una espada tan mágica. Los demás entendieron la referencia de Gareth. La espada mágica de Croxo, el arma legendaria que se decía que quemaba el mar. Antes lo habían descartado como una hipérbole, pero hoy se dieron cuenta de que podría ser cierto. La decisión de Finn. Las llamas llenaron la entrada al piso 51, durando 7 segundos antes de disiparse. La espada mágica de Drake, Rugido del Dragón, se hizo añicos. El rugido del dragón, forjado con la magia de Drake y Fall, inscribió con éxito la runa mágica del rugido del dragón de fuego. Fue un testimonio de la fusión de conocimientos mágicos de Drake de dos mundos. El rugido del dragón desató aproximadamente el 80% del poder del rugido del dragón de fuego de máxima potencia de Drake, eliminando instantáneamente a los gusanos que emergían del agujero. Desafortunadamente, debido a que las habilidades de Drake para forjar espadas mágicas aún estaban en desarrollo, Rugido de Dragón primero solo se pudo usar una vez. Finn y los miembros de la familia Loki se acercaron. ¿Esa era tu espada mágica? Increíble poder. Drake sostuvo la empuñadura rota de la espada. Desafortunadamente, el rugido del dragón es un objeto de un solo uso. Finn dijo. Un solo uso es suficiente. Pero usaste tu espada mágica. ¿Qué pasó? Raúl dio un paso al frente. Capitán Finn, es así. Al escuchar el relato de Raúl, Finn frunció el ceño. Monstruos de una nueva especie cuya sangre corroía el equipo, Finn no había visto algo así en los registros del gremio. Al ver el estado de shock de Raúl, Finn tuvo que creer que algo inesperado había ocurrido. Sin embargo, los acontecimientos inesperados en los niveles profundos inexplorados no fueron una sorpresa. Finn estaba preparado. Finn miró fijamente a Drake. No había olvidado que Drake había percibido la anomalía antes de que aparecieran los monstruos, lo que demostraba que Drake era aún más misterioso de lo que imaginaba. Rivería habló. ¿Qué hacemos ahora? Adentrarnos más podría llevarnos a peligros insalvables. Finn miró hacia atrás. Debido a que Drake había eliminado a todos los monstruos gusano, la mayoría de la familia Loki no se había dado cuenta del peligro de la nueva especie. Pero él lo sabía mejor.
El capitán, responsable de la seguridad de sus miembros, y el dolor persistente en su pulgar le advirtieron de los peligros de continuar. La aparición de una nueva especie fue motivo de cautela. Lamiéndose el pulgar, Finn dijo. De hecho, no podemos proceder imprudentemente. Pero una retirada también es inaceptable. El propósito de nuestra expedición es explorar los pisos desconocidos y recopilar información sobre la mazmorra. Por lo tanto, he decidido que el grupo principal permanecerá en el piso 50. Yo lideraré un escuadrón de élite a mayor profundidad. Rivería, Gareth, Ace, Vete, Tiona, cuento con vosotros. Rivería, por favor, revisa las provisiones de comida y agua. Gareth, reúne las armas de reserva de la familia. Podríamos encontrarnos con más monstruos que Corro en el equipo. Finn se acercó a Drake. Drake, ¿tienes más espadas mágicas? Drake reveló su capa. Finn vio los compartimentos de almacenamiento en el interior, que contenían cuidadosamente 4 espadas mágicas. Drake sonrió. Entiendo. Los aventureros deben preparar 3 conjuntos de equipo. Activo, de reserva y de emergencia. Como las espadas mágicas son consumibles, traje los 5 rugidos del dragón completos. Solo tuve tiempo de forjar esta cantidad antes de partir. Finn se quedó sin palabras. No esperaba que Drake estuviera tan preparado. La visión de las 4 espadas mágicas alivió incluso el dolor en su pulgar. Había visto el poder del rugido del dragón. Con estas 4 espadas, podrían retirarse con seguridad incluso si encontraban dificultades. El objetivo de Drake era resaltar su personaje de espadachín mágico y lo había logrado. Finn se aclaró la garganta. En ese caso, Drake, ¿te interesa acompañarnos abajo? Por supuesto, incluyendo la espada mágica que usaste antes, si necesitamos tu apoyo nuevamente, te brindaremos una compensación adecuada. Aunque Finn no se hubiera ofrecido, Drake tenía la intención de encontrar la manera de unirse al equipo. Como Finn lo había hecho, Drake no se negaría. Si puedo ayudar, con gusto lo haré. Iré a prepararme. Finn asintió. También tenemos que organizar nuestros suministros. Nos vemos pronto. Tras la partida de Drake, Rivería se acercó a Finn. Normalmente, solo compraríamos las espadas mágicas. ¿Para qué traer a ese joven de la familia Hefesto? Y la actitud de Ace hacia él es extraña. ¿Nos estás ocultando algo? Las sospechas de Finn sobre Drake se basaban en sus deducciones. No se lo había dicho a nadie además de Loki y Ace, quienes habían notado las habilidades inusuales de Drake. Finn sonrió misteriosamente. Ese joven es muy interesante. Quizá tengas la oportunidad de verlo con tus propios ojos. Rivería estaba desconcertada, pero tenía trabajo que hacer y no presionó más. El escuadrón de élite se reagrupó rápidamente y avanzó al piso 51. Al entrar, vieron el verdadero alcance del poder de la espada mágica de Drake. Muchas áreas de la cueva estaban vitrificadas por el intenso calor. Se preguntaron si las capacidades de autorreparación de la mazmorra podrían soportar tal daño. Al llegar al otro extremo de la cueva, vieron los restos carbonizados y el piso 51. Finn levantó la mano. Espera. Todos se detuvieron, siguiendo la mirada de Finn. Cerca de la entrada había un monstruo gusano con la mitad del cuerpo quemado. Quizás tuvo la suerte de estar en un lugar relativamente seguro cuando Drake activó la espada mágica, lo que le permitió sobrevivir. Aún así, más de la mitad de su cuerpo había desaparecido. Si no hubiera evitado la piedra mágica, habría sido completamente destruido. Finn sacó una espada corta y se acercó, clavándola en el gusano que aún se movía. La sangre púrpura fluyó. La espada corta quedó completamente corroída en cuestión de segundos. Como se esperaba. Al presenciar esto, Finn comprendió con precisión el peligro que representaba la nueva especie de monstruo. Aunque la espada de Finn estaba corroída, drenó la fuerza vital restante del gusano. El gusano explotó en una niebla negra, dejando caer una piedra mágica de color verde turbio. Finn cogió la piedra mágica, la examinó con cuidado y la guardó. Continuemos. Aunque Finn parecía tranquilo, Drake notó que Finn se lamía el pulgar con más frecuencia. Sin embargo, Drake estaba más centrado en los monstruos que aparecían constantemente. Incluso los monstruos más comunes en los niveles profundos se estimaban en nivel 5, pero afortunadamente, los miembros de élite de la familia Loki eran capaces y avanzaron sin problemas hasta el piso 52. Desde aquí, la estructura de los niveles profundos se distorsionó.
Esta zona, hasta el piso 58, era conocida como la olla del dragón. La olla del dragón y el asalto. El piso 40 de la mazmorra era tan grande como todo horario. La inmensidad del piso 52 era inimaginable. Pero el mayor peligro no estaba en el tamaño de este piso, ni siquiera en el piso 52, sino más abajo. En el piso 58 residían dragones bípedos de color carmesí, oficialmente llamados dragones cañón, capaces de lanzar bombardeos que ignoraban el piso. Estos bombardeos podían perforar 6 pisos, llegando hasta el 52, con un poder devastador. Aquí los aventureros podrían ser atacados en cualquier momento. Incluso si esquivaran el bombardeo, podrían caer en el cráter resultante. Por supuesto, las élites de nivel 5 que se aventuraban en los niveles profundos, incluso si caían al piso 58, poseían la fuerza física para sobrevivir a la caída. Sin embargo, el área entre el piso 52 y el 58 también estaba habitada por numerosos wyverns bípedos, que se convertirían en una pesadilla para cualquiera que cayera. Esta área de 7 pisos era conocida como la olla del dragón. Bombardeo del dragón cañón. Retirada. Todos en el escuadrón, incluido el engañosamente poderoso Drake, eran élites. Inmediatamente sintieron la anomalía y la esquivaron. Con un rugido ensordecedor, el suelo se hizo añicos y un agujero de entre 5 y 6 metros de ancho apareció ante ellos. El agujero no tenía fondo y revelaba magma brillante. El bombardeo había derretido el suelo. Los rugidos del dragón resonaron desde el interior, helando a los aventureros. Un sonido apresurado anunció la llegada de varias sombras oscuras del agujero. Wyverns bípedos. Atacad. Los wyverns bípedos parecían exactamente iguales a los de las novelas de fantasía del mundo anterior de Drake. Cuerpos de dragón con alas de murciélago. Estas alas les daban una increíble velocidad de vuelo. Sin embargo, se enfrentaban a los aventureros de primer nivel de horario. Sin la orden de Finn, todos actuaron. Tempestad. Ice cantó un breve encantamiento, mientras corrientes de aire verde esmeralda se arremolinaban alrededor de su cuerpo y su delgada espada. Gracias al hechizo Ariel, Ice cerró instantáneamente la distancia hacia un wyvern, perforándole el pecho. El wyvern fue aniquilado instantáneamente, dejando atrás una piedra mágica y varios materiales. El joven hombre lobo lo siguió. En el aire, Bete levantó la pierna. Sus botas metálicas reflejaban una luz plateada. Las botas Frostbite, fabricadas por Tsubaki, absorben energía mágica para mejorar los ataques. A diferencia de Drake, quien usó inteligentemente la magia de Fall para hacer que su equipo absorbiera el fuego, Tsubaki usó su habilidad de forja pura para hacer que estas botas absorbieran todos los atributos de la magia. Verdaderamente, Tsubaki era el mejor herrero de horario, un forjador que se acercaba a la habilidad divina. Aunque actualmente no absorbía magia, la fuerza inherente de Bete era aterradora. Muere, alimaña. Bete pateó la cabeza de un wyvern, haciéndola explotar. Mientras tanto, Tiona blandió su gran espada de doble filo y partió a un wyvern en dos. Tiona usó sus cimitarras para decapitar a otro wyvern. 6 wyverns habían atacado. Solo uno permanecía. Gareth se encontraba frente a él. El enano poseía las estadísticas de fuerza y resistencia más altas de la mazmorra. Un simple golpe de su hacha de batalla redujo al wyvern a una niebla negra. Drake asumió el papel de apoyo, recolectando las piedras y los materiales mágicos. Las membranas de las alas, las escamas y los colmillos del wyvern eran materiales valiosos. Ninguno podía desperdiciarse. Después de que Drake aseguró el botín, Finn les ordenó avanzar. Llegaron al piso 53 y se encontraron con otro bombardeo del dragón cañón, pero nuevamente, no sufrieron pérdidas. Llegaron al piso 54 y entonces ocurrió lo inesperado. Desde el momento en que entraron al piso 54, Drake sintió que Fall se inquietaba. Sintió nuevamente la energía repugnante del esprit caído. Al ver que Drake se detenía, Finn preguntó: ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Drake asintió. Esos monstruos de la nueva especie han vuelto a aparecer. Esta vez, son... Al recibir el informe de Fall, Drake gritó: ¡Abajo! Todos tengan cuidado. Hay algo bajo nuestros pies. Cuando Drake terminó de hablar, una sombra verde emergió del suelo. ¿Qué es eso? ¿Una serpiente? Preguntó Tiona acercándose. Era comprensible. El monstruo se parecía a una serpiente.
Tenía un cuerpo largo y escamas. Sea lo que sea basura, matémosla. Dijo Bete, pateando al monstruo. Bete pareció sorprendido. Su patada, lo suficientemente poderosa como para destruir a un wyvern, solo envió a volar a este monstruo. Hombre lobo inútil, déjame manejarlo. Tiona gritó, y su gran urga de doble hoja giró como un molino de viento, cortando al monstruo en dos. Al ver la piedra mágica de color verde turbio, la expresión de Finn se volvió seria. Tiona aterrizó, mirando triunfante al descontento Bete. Pero la batalla no había terminado. El suelo se agrietó repetidamente y emergieron más de una docena de monstruos similares. Finn sostuvo su lanza dorada. ¿Cuántas de estas cosas hay? Drake señaló al suelo con una sonrisa irónica. Están por todas partes bajo nuestros pies. Finn hizo una pausa y luego dijo. Rivería, parece que necesitaremos tu magia. Drake, prepara tus espadas mágicas. Prepárate para apoyar. Rivería y Drake asintieron al unísono. Drake desenvainó su espada mágica y Rivería comenzó a recitar un largo hechizo. Presagios del fin, la nieve blanca. A la hora del crepúsculo. Mientras Rivería cantaba, los demás se enfrentaron a los monstruos. Descubrieron que no eran serpientes. La parte superior de los dos monstruos se abrió de repente, como flores floreciendo. Pero en lugar de delicados pétalos, revelaron unas fauces llenas de dientes. Los monstruos eran plantas carnívoras. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Tiona dijo con disgusto, pero sus movimientos fueron rápidos. Cortó dos de las plantas. Ice fue más rápida. Su espada mejorada por el viento atravesó las plantas y las destruyó. Ella notó que las plantas se alejaban de ella. Allí, Rivería. Todas las plantas se estaban moviendo hacia Rivería. Finn atravesó una planta con su lanza, frunciendo el ceño. Estos monstruos perciben la magia. Deténganlos. No dejen que interfieran con el hechizo de Rivería. Incluso en el nivel de Rivería, podía cantar, esquivar y lanzar hechizos simultáneamente. Pero proteger al mago era el deber de la vanguardia. Los demás no permitirían que los monstruos tuvieran éxito. Gareth dio un paso adelante, aplastando el suelo, levantando su enorme hacha de batalla y bajándola. Crack, crack, boom. El suelo crujió bajo el impacto. Se abrieron grietas. El suelo explotó. Las plantas cercanas quedaron destrozadas. Simultáneamente, Rivería completó su hechizo. Nieve que sopla, 3 veces invierno, soy Arve, extasiado Fimbulwinter. Los que estaban familiarizados con la magia de Rivería ya se habían movido. 3 olas heladas se extendieron, convirtiendo instantáneamente el área frente a Rivería en un páramo helado. Las plantas estaban congeladas. Drake sintió que su vida se extinguía al congelarse. Esta era la magia de aniquilación de área amplia de Rivería, el mago más fuerte de Horario. La vendetta. En Horario, la magia, especialmente la de aniquilación de área extensa, es innegablemente una fuerza decisiva. Rivería, 9 infiernos, con todo su poder. La vendetta. En Horario, la magia, especialmente la magia de aniquilación de área amplia, es indudablemente una fuerza decisiva. El hechizo de máximo poder de Rivería, 9 infiernos, demostró esto. Los monstruos que habían abrumado a las élites de la familia Loki quedaron congelados instantáneamente. Sin embargo, Drake permaneció alerta y gritó. Cuidado, viene uno grande. Después de los recientes acontecimientos, todos confiaron en la capacidad de Drake para detectar a los monstruos de la nueva especie e inmediatamente se pusieron alerta. En cuestión de segundos, todos sintieron un temblor en el suelo. Con un fuerte estruendo emergió una criatura enorme. La criatura también era una planta carnívora, pero 10 veces más grande. Comparadas con las anteriores, estas plantas eran tan delgadas como palillos chinos. Lo más aterrador fue que, cuando apareció la planta gigante, surgieron del suelo numerosas plantas carnívoras comunes y varios monstruos gusanos. Curiosamente, estos monstruos no atacaron sino que rodearon a los aventureros. La nueva especie, creada por el poder del Sprite caído, y los monstruos comunes de la mazmorra compartían la misma actitud hacia los aventureros. Pura malicia. Su moderación era inusual. Drake miró a Finn, que se había retirado. Él también parecía perplejo. De repente Rivería dijo. Todos, miren, ¿ese es un aventurero? Todos miraron. Una figura había aparecido debajo de la planta gigante.
La persona estaba sin camisa, revelando un torso musculoso. Una máscara de cráneo de carnero le cubría el rostro, ocultando sus rasgos y dejando ver solo su cabello claro. ¿Un aventurero? Finn mordió el pulgar con expresión sombría. Finn ya había descartado la posibilidad de un aventurero regular. Este era el nivel profundo. Ningún aventurero vagaría allí solo. Finn solo conocía a una persona capaz de tal hazaña. El fuerte. Además, la persona estaba relacionándose con monstruos, claramente comandando a los monstruos recién engendrados. Lo más aterrador es que estos monstruos obedecían completamente al individuo. Ni siquiera los mejores domadores de bestias de horario podían domar monstruos a la perfección. Solo podían dar órdenes sencillas. Era un número imposible de controlar. Finn preguntó en voz alta. ¿Quién eres? La persona ignoró a Finn y observó a los aventureros. Su mirada finalmente se posó en Ice. Fijándose en su objetivo, dijeron. ¿Estás bromeando? No puede ser Arya. Drake sintió que la expresión de Ice cambiaba en el momento en que el hombre enmascarado pronunció ese nombre. Tempestad. Antes de que alguien reaccionara, Ice activó a Ariel y cargó. Pero el hombre enmascarado permaneció inmóvil, aparentemente despreocupado por el ataque de Ice, la principal aventurera de horario, la princesa de la espada. Ice no logró acercarse. Numerosas plantas carnívoras bloquearon su camino, repeliéndola. ¿Tú, cómo supiste ese nombre? Ice estaba lejos de su habitual indiferencia. Incluso Finn y los demás nunca la habían visto tan agitada. El hombre enmascarado levantó la vista con tono despectivo. Olvídalo. Aunque no creo que seas Arya, aunque ella te quiera, te aceptaré de vuelta. Antes de que pudiera terminar, llamas furiosas llenaron su visión. La boca de Finn se abrió de par en par, sorprendido de ver a Drake empuñando una espada mágica. Finn no esperaba que Drake atacara sin previo aviso. Lo miró buscando una explicación. Drake dejó caer la espada mágica destrozada. Esta persona, aunque de apariencia humana, ahora es uno con los monstruos. Todos miraron a Drake con incredulidad. A Drake no le importó, simplemente hizo un gesto con la barbilla. Si no me creen, compruébenlo ustedes mismos. Todos miraron la posición del hombre enmascarado. Las llamas se disiparon, revelando la escena. Las cenizas del monstruo flotaban en el aire. Solo quedaba la planta gigante, pero solo sus restos destrozados. Fragmentos carbonizados caían. Con un estruendo, los restos de la planta gigante se convirtieron en una niebla negra, dejando caer una gran piedra mágica de color verde oscuro. Se reveló el cuerpo dañado del hombre enmascarado. La mitad de su cuerpo estaba quemado, dejando al descubierto huesos carbonizados. Pero todos notaron la piedra mágica brillante en su pecho. Entonces, su cuerpo comenzó a sanar rápidamente. Incluso las extremidades que le faltaban se regeneraron. Ignorando la piedra mágica, la curación rápida por sí sola no era algo que un aventurero pudiera poseer. ¡Qué lástima! Casi me matas. Pero un cuerpo bendecido por ella, no le hará daño ni un poco de fuego. El hombre enmascarado se sintió aliviado. La planta gigante lo había protegido de la mayor parte del daño de la espada mágica. De lo contrario, habría muerto. Mientras hablaba, la máscara de cráneo de carnero quemado se rompió y se cayó. Rivería exclamó. Esa cara. ¿Eres la vendetta? Imposible. Te declararon muerta hace 6 años. El nombre Vendetta se estaba desvaneciendo de la memoria de Horario. Solo se recordaban los nombres de los héroes y sus compañeros. Pero para los aventureros veteranos como Finn, el nombre y la tragedia que trajo a Horario fueron inolvidables. Vendetta, Oliva Sack, miembro de la facción oscura, fue declarado muerto en el nivel 3 hace 6 años. Fue significativo que Rivería recordara a un miembro de la facción oscura de nivel 3. Él fue el cerebro detrás de la pesadilla del piso 27 hace 6 años. Hace 6 años, la facción oscura difundió rumores de anomalías de monstruos en el piso 27, atrayendo allí a muchos miembros de élite de la familia. Entonces, la facción oscura, utilizándose a sí mismos como cebo, desencadenó una oleada masiva de monstruos. Muchos aventureros de élite murieron. Solo se sabe que Phil Vizcaya de la familia Dionysus sobrevivió. Vendetta, como mente maestra, también fue supuestamente asesinado por los monstruos, el gremio concluyó esto, encontrando solo su mitad inferior. Pero una verdadera vendetta se alzaba ante ellos.
Y esa anormal capacidad de autocuración, se había convertido, como decía Drake, en un monstruo. Pero ¿cómo podía un humano convertirse en un monstruo? Todos estaban aún más confundidos. A pesar de su confusión, algunos actuaron rápidamente. La explosión de la espada mágica de Drake, aunque no logró matar a Vendetta, eliminó a los monstruos circundantes. Ice no dejaría pasar esta oportunidad. Reactivó a Ariel y cargó. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. La espada de la desesperación de Ice fue bloqueada por el brazo de Vendetta. Ignorando su resistente cuerpo, capaz de resistir equipo de primera categoría, su velocidad de reacción era aterradora. Los demás no dejarían que Ice peleara sola, especialmente porque Vendetta la tenía en la mira. Maldita sea, tendré que sermonearla más tarde. Finn suspiró. Sus compañeros más jóvenes habían atacado. ¿Qué podía hacer? Tenía que apoyarlos. Todos se unieron a la lucha. Finn y Gareth interceptaron a los monstruos que intentaban rescatar a Vendetta, mientras que Bete y las hermanas amazónicas apoyaron a Ice en el ataque a Vendetta. Drake mantuvo su personalidad, empuñando su espada mágica, listo para ayudar. El espíritu caído podía percibir la magia de viento de Ice, proveniente de Arya, el gran espíritu del viento, como se menciona en la historia original. La aparición de Vendetta no fue sorprendente. Pero su continua presencia y falta de retirada eran extrañas. ¿De dónde obtuvo Vendetta la confianza para secuestrar a Ice de las élites de la familia Loki? Drake se puso cauteloso. Si las cosas salían mal, tendría que revelar sus verdaderas habilidades. The Falle Vendetta, ahora un monstruo, era increíblemente poderoso, al menos un nivel 6 de alto rango. 4 aventureros de nivel 5 de la familia Loki. La caída. Vendetta, ahora un monstruo, era increíblemente poderosa, al menos un nivel 6 de alto rango. 4 aventureros de nivel 5 de la nueva generación de la familia Loki, incluida Ash, no pudieron someterlo rápidamente a pesar de su ataque combinado. Tione infligió más de una docena de heridas con sus espadas dobles, pero sanaron instantáneamente. Amazonas inútiles, quítate del camino. Ash. Bete saltó por encima de Vendetta, levantando la pierna en alto. Ice la siguió, activando su magia. Tempestad. Corrientes de aire verde esmeralda fluyeron hacia Bete en el aire, iluminando las gemas de sus botas de metal. Impulsada por la magia de Ice, la patada de Bete fue devastadora. El brazo de Vendetta quedó destrozado. Sin embargo, debido a que el brazo bloqueó el golpe, la patada, aunque cayó en el pecho de Vendetta, careció de la fuerza para romper la piedra mágica que había en su interior. Vendetta escupió sangre, pero antes de que pudiera recuperarse, Ice, también mejorada por Ariel, y Tiona, empuñando su gran arma, cargaron. La espada de la desesperación y la gran murga de doble hoja descendieron. Si eran atacados, incluso como un monstruo, Vendetta no sobreviviría. Pero Vendetta no mostró miedo ni pánico y parecía como si ya hubiera logrado su objetivo. Finn, mientras luchaba contra las plantas carnívoras, observaba la batalla y notó la anomalía. Gritó. No sirve de nada, cuidado. Demasiado tarde. Vendetta se burló. Una luz cegadora estalló bajo sus pies. Ice y Tiona tuvieron que dejar de atacar y retirarse. Era un bombardeo de dragones cañón. Ni siquiera Drake había reaccionado a tiempo. ¿Por qué el dragón cañón podía atacar a enemigos en diferentes pisos? Esta pregunta quedó sin respuesta por falta de información, pero Vendetta claramente la había aprovechado. Sin embargo, Vendetta subestimó las habilidades de los aventureros de la familia Loki, especialmente de Riveria, la maga de primer nivel. La excelencia de Riveria no residía solo en el lanzamiento de hechizos y la técnica, sino también en su gran perspicacia para el combate. Desde el comienzo de la batalla, Riveria no había atacado ni cantado un hechizo largo. Había estado preparando un hechizo defensivo, por si acaso, y resultó oportuno. Baila, espíritu atmosférico, maestro de la luz. Hago un pacto con el guardián del bosque. Que la canción de la tierra resuene y nos proteja. Por favor, transfórmate en un muro de luz del bosque para protegernos. Soy Arve, la separación dimensional. Al sentir el bombardeo del dragón cañón, Riveria lanzó este hechizo. El conjunto mágico completamente expandido protegió a todos. La separación dimensional de Riveria bloqueó con éxito el bombardeo, protegiendo a todos. Sin embargo, el suelo quedó destrozado por el impacto. Todos sintieron una repentina ligereza.
cayeron en el cráter creado por el bombardeo. Mientras caían, un enjambre de wyverns bípedos atacó, dispersando a los aventureros. Drake dio una voltereta en el aire, esquivando las fauces de un wyvern. Luego, asestó un uppercut que le explotó la cabeza. En ese momento, Drake vio a Vendetta usando un wyvern como trampolín para acercarse a Ice. Drake miró a su alrededor. Finn y los demás habían caído en otro lugar. Tenía que actuar solo. Desplegó sus alas de fuego. Una ola de calor abrasador alejó a los wyverns circundantes. Ice mató a un wyvern que estaba a punto de atacarla, al notar que Vendetta se acercaba. Entonces, vio a Drake con sus alas. Drake fue mucho más rápido que Vendetta. Alcanzó a Ice primero y la tomó en sus brazos. Llevando a Ice, Drake voló a una zona más segura en el suelo. Ice miró a Drake, sin alas. ¿Eso fue magia? Increíble. Era raro ver una expresión de tanta sorpresa en su rostro. Drake asintió. Una aplicación de mi magia. Pero veamos nuestro próximo movimiento. Estamos separados de los demás. Me pregunto cómo estarán ellos. Ice parecía despreocupada. Estarán bien. Finn y los demás son fuertes. Estarán a salvo. Drake asintió. Tienes razón. Con sus habilidades, pueden con esto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Caímos 2 pisos. Este debería ser el piso 50. ¿Deberíamos regresar al piso 50 para reunirnos con el grupo principal o buscar a Finn y los demás? Ice aún no era la madura que sería después de varias experiencias, especialmente su encuentro con Belle. Generalmente dejaba las decisiones en manos de Finn o Rivería. Nadie nunca le había pedido que decidiera. Al ver su expresión preocupada, Drake dijo: No te preocupes por mí, decidas lo que decidas. Puedes sentirlo. Soy muy fuerte. Entonces pregúntate qué quieres. Ice se quedó en silencio por un momento y luego dijo: Quiero bajar y encontrarlos a todos. Drake entendió. La decisión de Ice de continuar no fue por preocupación por Finn. Ella quería encontrar a Vendetta y entender por qué él conocía el nombre a Ilias. Drake no le había dicho a Ice que también había escuchado lo que dijo Vendetta mientras caían. Princesa de la espada, ella te está esperando en el piso 59. Ice no sabía quién era ella, pero entendió que estaba relacionado con lo que quería saber. Drake miró a Ice. Entiendo. Bajemos. Pero antes de irnos, acabemos con un tipo molesto. En el borde del cráter creado por el bombardeo del dragón cañón, apareció una mano, seguida por una persona que salía. Fue una venganza. Este tipo era persistente. Princesa de la espada, no podrás escapar. Ice no respondió, solo apretó su agarre en la espada de la desesperación. Drake presionó la espada de Ice. Incluso en esta situación, no puedo quedarme de brazos cruzados, pero señorita Ice, por favor, guarde en secreto lo que vea a continuación. Ice hizo una pausa y luego asintió con seriedad. Drake se estiró y se acercó a Vendetta. La expresión de Vendetta se oscureció. Ser desafiado por un don nadie, princesa de la espada, ¿me estás insultando? Antes de que Vendetta pudiera terminar, sus músculos faciales se congelaron. El resto de sus palabras se tragó. Drake apareció ante él al instante. ¿Esas fueron tus últimas palabras? ¡Qué desagradable! La velocidad de Kid Drake no solo sobresaltó a Vendetta, sino que también conmocionó a Ice. Incluso con su excepcional visión dinámica, Ice no podía ver cómo de la matanza. La velocidad de Drake no solo sorprendió a Vendetta sino que también sorprendió a Ice. Incluso con la excepcional visión dinámica de Ice, no podía ver cómo Drake se había acercado a Vendetta. La sensación de muerte inminente sacó a Vendetta de su conmoción. Retrocedió un paso para distanciarse y le lanzó un puñetazo a Drake. Drake, frente al puñetazo, incluso tuvo el tiempo de hacer crujir su cuello antes de levantar una mano para bloquearlo. Los dedos de Drake recorrieron la muñeca de Vendetta. Vendetta sintió un entumecimiento momentáneo en su brazo, dejándolo inútil. Aparentemente, incluso como monstruo, su estructura física no había cambiado mucho. Comparada con su cuerpo, su mente parecía haber experimentado una transformación mayor. Drake luego le dio una rápida patada a Vendetta en el estómago, enviándolo a volar. Sin embargo, no voló muy lejos, ya que Drake lo agarró de la muñeca y tiró de él hacia atrás. ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang!
En ese momento, Drake canalizó a la perfección la técnica de Gojo Satoru para someter a espíritus malditos de grado especial, asestando 3 golpes consecutivos en el estómago de Vendetta. El último golpe creó un agujero enorme. Vendetta escupió una bocanada de sangre, luego una sonrisa cruel apareció en su rostro. Se arrancó la piel y los músculos, cortando activamente su propio brazo para distanciarse de Drake. Drake soltó el brazo cortado y vio cómo Vendetta empezaba a regenerarse, pero no lo persiguió. Su última batalla a muerte fue la subyugación de Amisbaena. Aventurarse con Welf en los niveles superiores no había sido un verdadero entrenamiento. Drake no había atacado los órganos vitales de Vendetta para matarlo instantáneamente. Quería redescubrir la sensación de la batalla. El cuerpo duradero y autocurativo de Vendetta era el muñeco de entrenamiento perfecto. Vendetta miró a Drake con aprensión. Nunca imaginó que el joven aparentemente inofensivo se volvería tan aterrador una vez que revelara su verdadera naturaleza. ¿Quién eres? ¿Por qué nunca había oído hablar de alguien como tú? Esta era la pregunta más urgente de Vendetta. Incluso Ice observaba la espalda de Drake, esperando su respuesta. Drake dijo. Como era de esperar, tienes conexiones externas. Maldito seas. Vendetta, frustrado por no obtener la respuesta que quería y por no haber revelado su información, atacó nuevamente. Honestamente, la velocidad de Vendetta era impresionante, definitivamente nivel 6. La mayoría de los aventureros no podían seguir sus movimientos. Pero para Drake, era demasiado lento. Drake dio un paso adelante, interceptando con precisión a Vendetta. Se involucraron en un combate cuerpo a cuerpo. La ofensiva de Vendetta era feroz. Su monstruosa fuerza y capacidad de autocuración le permitían un estilo de lucha temerario. Este estilo, que intercambia golpes por ventaja, podría abrumar incluso a aventureros del mismo nivel. Desafortunadamente, su oponente era Drake. Las artes marciales de Drake estaban en un nivel completamente diferente. Los ataques de Vendetta eran caóticos e indisciplinados, pero su poder y velocidad eran letales. Por el contrario, a pesar del rápido intercambio de golpes, los movimientos de Drake fueron excepcionalmente elegantes. Ya sea contraatacando directamente o aprovechando las aperturas, sin importar cuán frenético se pusiera Vendetta, Drake lo mantenía perfectamente controlado. Bajo esta presión, incluso el monstruoso fantasma de cabello blanco sintió desesperación. Por el contrario, Drake sintió que su cuerpo se calentaba. No era solo una respuesta fisiológica al esfuerzo. Sus instintos de lucha latentes estaban despertando. A medida que el cuerpo de Drake se calentaba, su dominio sobre Vendetta se volvió aún más aterrador. Ice, observando desde un lado, exclamó involuntariamente. Increíble. Los aventureros de horario mejoran su fuerza principalmente a través de bendiciones divinas. Puntos de atributo, magia, habilidades y desarrollo de habilidades. Las artes marciales generalmente se desarrollan a través de la experiencia de combate con monstruos. Estas habilidades son prácticas y poderosas, pero Ice sintió algo completamente diferente en las habilidades de Drake. Era algo que solo había visto en el hombre de sus recuerdos. El último héroe, el rey mercenario, Albert Wallenstein. Eres un monstruo. Vendetta rugió, desatando un puñetazo con toda su potencia. Drake contraatacó con un puñetazo. Sus puños chocaron. La onda expansiva resultante levantó la capa de Drake, pero el puño de Vendetta se retorció y los huesos de su brazo se rompieron. Drake se burló. De verdad que no quiero que me llames monstruo. Llamar monstruo a alguien que se había convertido en un monstruo era complejo para Drake, pero lo tomaba como un cumplido. A cambio, Drake decidió darle un final rápido. Al sentir la intención asesina de Drake, los ojos de Vendetta se inyectaron en sangre. No, no puedo morir. No he cumplido su deseo. Deténganlo. La orden de Vendetta no era para Drake o Ice, sino para las plantas carnívoras que habían estado trepando desde antes. Las plantas atacaron a Drake frenéticamente y Vendetta se dio la vuelta para huir. Ice solo vio una sombra roja surgir de Drake, evitando las plantas e interceptando a Vendetta. Vendetta intentó saltar al agujero pero se encontró bloqueado por una figura colosal. Rugido. Fal, recuperado a su tamaño de 10 metros, rugió a Vendetta. El intenso calor le rizó el pelo. Vendetta no consideraba a este majestuoso ser un monstruo como los Wyverns. Al ver las llamas en la boca de Fal, Vendetta supo que incluso el más mínimo movimiento desencadenaría un ataque, convirtiéndolo en cenizas.
Auge. Vendetta sintió el calor desde atrás, pero no se atrevió a darse la vuelta. No vio las plantas carnívoras convirtiéndose en cenizas en las llamas de Drake. ¿Quién eres tú? La voz de Vendetta temblaba con un miedo incontenible. Solo un herrero de paso. Esas fueron las últimas palabras que Vendetta escuchó. Lo último que vio fueron las llamas saliendo de la boca de Fal. Reunión. Tras derrotar a Vendetta, Fal recuperó su pequeño tamaño y aterrizó en el hombro de Drake. Al ver la expresión curiosa de Ace, Drake sonrió. Reunión. Después de derrotar a Vendetta, Fal volvió a su pequeño tamaño y aterrizó en el hombro de Drake. Al ver la expresión curiosa de Ace, Drake sonrió. Este es mi compañero, Fal. Es un ser parecido a un duende. ¿Un duende? Ace se inclinó más cerca, sus ojos brillaban mientras miraba a Fal. Incluso Drake tuvo que admitir que, en su forma más pequeña, Fal era bastante guapo y poseía un encanto delicado y lindo. Fal saludó a Ace con un gorjeo. Parecía que le gustaba a Ace, que poseía sangre de duende. Ace casi agarró a Fal para abrazarlo, pero después de una importante lucha interna, resistió el impulso. Drake dijo. Ya nos ocupamos del problema. Busquemos a Finn y a los demás. Ace asintió y siguió a Drake hasta el borde del gran agujero. Fal dio y luego salió volando, expandiéndose a 5 o 6 metros en el aire. Drake saltó sobre el lomo de Fal y le hizo una seña a Ace. Sube. Fal rara vez se deja montar. Una vez que Ace estuvo a bordo, Fal extendió sus alas y voló hacia abajo. Wyverns bípedos surgieron de la nada y atacaron a Fal frenéticamente. Ace sacó su espada de la desesperación, lista para atacar, pero Drake la detuvo. No te preocupes, Fal es muy fuerte, puede manejarlos él mismo. Fal, un esprit elemental de fuego, poseía el poder de ataque más fuerte entre los 4 sprites elementales. No tenía miedo de estos monstruos. Fal desató un torrente de llamas, incinerando a los wyverns que se acercaban, impidiendo que alguno se acercara. Fal los llevó rápidamente a través del cráter del dragón cañón hasta el piso 58. Drake vio claramente a Bete y las hermanas amazónicas rodeadas de monstruos en el piso 58. Los culpables de su caída fueron el enorme dragón cañón rojo, el rinos bípedo con forma de rinoceronte y los demonios con cabeza de carnero que empuñaban armas, monstruos comunes de los niveles profundos. Esto es, un festín de monstruos. Drake no esperaba que Bete y los demás no solo cayeran al piso 58 sino que también tuvieran la desgracia de encontrarse con una oleada monstruosa. Sin embargo, Drake reflexionó que eso era normal. La mazmorra estaba viva, actuando con malicia hacia los aventureros, asestando golpes fatales cuando estaban débiles. Es probable que la mazmorra haya juzgado al caído Bete y a los demás como vulnerables, de ahí la aparición simultánea de numerosos monstruos de nivel profundo para eliminarlos. La oleada monstruosa de hecho causó problemas importantes para Bete y las hermanas amazónicas. Bete usó su espada mágica y activó las gemas de sus botas. Las llamas envolvieron sus botas, pero sus patadas carecieron de su potencia habitual. Las habilidades respectivas de Tione y Tiona se activaron. Tione poseía la habilidad Caos Furioso, que aumentaba su poder de ataque según la gravedad de sus heridas y su nivel de ira. Su habilidad Gran Contraataque, que aumenta la fuerza cuando está cerca de la muerte, también estaba activa. Tiona tenía habilidades similares. Caos frenético, que aumentaba sus estadísticas en función de sus heridas, y Gran Batalla de Calor, que mejoraba todas sus estadísticas cuando estaba cerca de la muerte. A juzgar por el estilo de lucha de Tiona, ambas habilidades ya estaban activas. Fieles a su potencial heroico, los tres, aunque golpeados, estaban reprimiendo la oleada de monstruos de nivel profundo. Incluso sin la llegada de Drake, podrían haber resistido hasta que llegaran refuerzos o incluso haber eliminado a los monstruos, aunque la magnitud de sus heridas habría sido significativa. Bete pateó a un Rhinos hasta hacerlo pedazos cuando escuchó un rugido en lo alto. Al mirar hacia arriba, vio una figura roja descendiendo. Tiona también lo vio, sorprendida. ¿Qué es eso? Nunca había oído hablar de un monstruo así en las profundidades. Bete dijo. No, hay alguien en su espalda. Son Ace y esa basura de la familia Hefesto. Mientras hablaban, Fal descendió, envuelto en llamas furiosas. Fal rugió, desatando una columna de fuego que arrasó con los monstruos que rodeaban a los tres. Ace saltó de la espalda de Fal hacia los tres. Bete, Tione, Tiona, están bien.
Tiona se sentó pesadamente. Estamos a salvo. ¿Pero qué era ese monstruo que escupe fuego? ¿Por qué nos ayudó? Ice le metió a Tiona una poción de recuperación de alta calidad en la boca. Puedes preguntarle a Drake. Tione mordió la botella de poción. ¿Ese tipo de la familia Hefesto? ¿Ese dragón de fuego es pariente suyo? Bete frunció el ceño. Haber sido rescatado por Drake parecía haberle amargado el humor. El ataque de aliento de Fal, comparable a un hechizo de aniquilación de área amplia, eliminó rápidamente a los monstruos circundantes. Drake calmó al agitado Fal, devolviéndolo a su grimorío. El siguiente piso contenía el fragmento completamente maduro del esprite caído. Fal sintió claramente su energía repugnante. Pero Drake no tenía intención de enfrentarlo ahora. Quería esperar hasta que el crecimiento de sus atributos disminuyera antes de usarlo como un desafío para subir de nivel. Drake se acercó al trío que se recuperaba. Tiona de repente se lanzó hacia adelante y abrazó su brazo. Drake bajó la mirada y luego arqueó una ceja con desdén. Con tan pocos recursos, se atrevió a hacer semejante movimiento. A Tiona realmente le faltaba autoconciencia. Sin embargo, Tiona, aparentemente ajena a los pensamientos de Drake, dijo: Oye, ¿qué era ese dragón de fuego? Dime. Drake, con la mirada clara, soltó el brazo del abrazo de Tiona. ¿No te lo dijo Ice? Tiona miró a Ice con una expresión de has cambiado en su rostro. Ice permaneció impasible. Prometí mantenerlo en secreto. Drake recordó haber prometido discreción antes de luchar contra Vendetta. Pero Ice fue demasiado directa. Todos ya lo habían visto. El secreto era inútil. Drake dijo: Se llama Kfal. Es mi compañero, un duende, creo. Tiona se emocionó. ¿Un duende? ¿Como los duendes de los cuentos sagrados del laberinto? ¿Hacer un pacto con un duende no te hace como esos héroes? Cuentos sagrados del laberinto fue la leyenda heroica más famosa del mundo, que narra las hazañas de los héroes que lucharon en esta tierra antes de la era de los dioses. Desde el primer héroe, Argo, hasta el último héroe, Albert, los esprites ocuparon un lugar destacado en las historias de estos grandes héroes. Tiona, amante de los cuentos heroicos, se emocionó de inmediato y su mirada se volvió aún más ardiente hacia Drake. Drake cambió de tema rápidamente. ¿Dónde están Finn y los demás? Tione dijo abatido. Nos separamos del capitán. No sabemos cómo está. Bete se cruzó de brazos. Amazona enamorada, Finn no necesita tu preocupación. ¿Qué dijiste, hombre lobo idiota? Al ver a Tione y Bete a punto de discutir, Drake dijo: La prioridad es reunirse con Finn. Este no es lugar para discutir. Ah, ¿sí? ¿Nos estás dando órdenes? La actitud de Bete seguía siendo tan desagradable como siempre. Drake sintió que sus puños se apretaban, estaba a punto de hablar cuando se escuchó la voz de Finn. Esa conmoción fue causada por ustedes, ¿no? Finn, Riveria y Gareth se acercaron y explicaron. Lo sentimos, nos encontramos con un enjambre de wyverns bípedos. Nos retrasamos. Bete resopló y se dio la vuelta. Drake reprimió su enfado. Ya tendría oportunidades de lidiar con ese mal hablado más tarde. Regreso y encuentro. Todos se reunieron. Fal había despejado el área recientemente, así que no se esperaban más monstruos. Finn miró a Drake. Retorno y encuentro. Todos se reunieron. El área había sido despejada recientemente por Fal, por lo que no se esperaban más monstruos. Finn miró a Drake. Así que, Drake, hiciste un pacto con un duende, igual que los héroes de las historias. Drake se acarició la barbilla. Si bien hay diferencias, se podría decir que sí. Finn continuó. Entonces, ¿tu capacidad para sentir a esas nuevas especies de monstruos se debe al esprite? Drake asintió. Esos monstruos de la nueva especie poseen un poder similar al de los duendes, pero han sido completamente corrompidos. Probablemente la fuente sea un duende que se ha convertido en monstruo. Finn se lamió el pulgar con amargura. Esto se está poniendo más problemático. Un esprite, un fragmento de un dios, ha caído. ¿Qué secretos se esconden aquí? Drake agregó. Fal sintió una presencia excepcionalmente poderosa en el piso 59. Es el propio esprite caído u otro fragmento. Riveria miró a Ice con preocupación. Finn, tú decides. ¿Seguimos más adentrándonos? Finn negó con la cabeza. No, enfrentarnos a ese ser poderoso en nuestro estado actual es demasiado peligroso.
Como dijo Drake, ya no es un sprite que ayuda a los héroes en sus logros. Es un monstruo corrupto. No podemos esperar una negociación. Debemos prepararnos para la batalla. Todos guardaron silencio. Incluso Ash, ansiosa por llegar al piso 59, no habló. Aunque Drake había brindado apoyo oportuno, Bete y las hermanas amazónicas conservaron solo parte de su fuerza de combate. No podían participar en combates de alta intensidad. Finn, Riveria, Gareth y Ice estaban en mejores condiciones, pero sus suministros, comida y especialmente pociones, estaban casi agotados. Se utilizaron 3 de las 4 omnipociones. Encontrarse con un enemigo fuerte sería peligroso. Finn suspiró. Aunque me resisto, esta expedición termina aquí. Regresemos al piso 50 y reunámonos con el grupo principal. Nadie se opuso y todos comenzaron a preparar sus maletas para regresar. Desafortunadamente, el cráter del Dragón Cañón ya había sido reparado. De lo contrario, Fall podría haberlos llevado de regreso al piso 54. Sin embargo, esto también fue bueno. Permitió a Drake experimentar una aventura normal de nivel profundo. El espíritu caído había perdido al fantasma de pelo blanco, la planta gigante, numerosas plantas carnívoras y gusanos. La mazmorra, tras perder una oleada de monstruos, necesitaba reparar el daño del Dragón Cañón. Ninguno de los bandos podía actuar de inmediato. El grupo regresó al piso 50 sin encontrar muchos monstruos. El campamento también estaba bien. El escuadrón comenzó su ascenso a la superficie. Pronto, la fuerza principal llegó a los niveles intermedios y se encontró con un enjambre de minotauros. Drake se quedó sin palabras ante este acontecimiento aparentemente predestinado. En la historia original, la familia Loki regresó del piso 50 debido a los gusanos que corroían el equipo. Gracias a Drake, las acciones de la familia Loki cambiaron. Pasaron 3 o 4 días más en los niveles profundos que en la historia original. Aún así, desencadenó una oleada de minotauros. En la historia original, esta oleada puso a Bell en peligro mortal, rescatado por Ash, y despertó la habilidad del anhelo de un corazón. Este aumento era inexplicable. Esta cantidad de minotauros constituía un festín de monstruos, probablemente provocado por la mazmorra. Sin embargo, para el equipo de expedición de la familia Loki, esto no fue nada. ¿Por qué la mazmorra creó esta anomalía infructuosa? Aparte del aura de protagonista de Bella, Drake no podía pensar en una explicación razonable. Varios minotauros escaparon hacia los niveles superiores. Como criaturas nacidas de la mazmorra, los monstruos heredaron la malicia de la mazmorra hacia los aventureros. Su relación era de conflicto interminable. Incluso aventureros experimentados como Finn no habían previsto su escape. La familia Loki persiguió de inmediato a los minotauros. Estos monstruos de nivel 2 eran la muerte misma para los aventureros de nivel superior. Nadie podía escapar. Al observar a Ice y Bete, Drake no podía entender cómo estos lentos minotauros lograron llegar al 7º piso. Drake no estaba interesado en algo que no tuviera relación con él. Regresó a la superficie con la fuerza principal. Era mediodía cuando abandonaron la Torre de Babel. La familia Loki regresó a la mansión Crepúsculo y los herreros regresaron a sus talleres con su botín. Drake, habiendo contribuido significativamente, recibió una gran parte. Drake intercambió su parte por materiales y minerales. Mientras se preparaba para partir, Finn se acercó. Esta noche celebraremos un banquete en la anfitriona de la fertilidad. Únete a nosotros, Drake. Drake asintió. No me lo perdería. Nos vemos esta noche. Tras fijar una hora, Drake regresó a su taller. Mientras organizaba su botín, llamaron a la puerta. Drake se preguntó quién vendría de visita tan pronto. No era Tsubaki. Ella no tocaría educadamente. Al abrir la puerta, encontró a Hefesto. Diosa, ¿por qué estás aquí? Hefesto entró en el taller de Drake. Zard informó sobre la expedición. Dime, ¿cuánto le revelaste a la familia Loki? Hefesto había anticipado esto cuando discutió la facción oscura con Loki, pero el informe de Zard reveló el intenso interés de la familia Loki en Drake. Las actitudes del héroe y la princesa de la espada eran inusuales. Drake incluso fue incluido en el escuadrón que se aventuró al piso 52. Drake dijo. No pude evitarlo. Finn es demasiado perspicaz. No sé qué descubrió. Pero solo le mostré la espada mágica y a Fall. No se ha revelado nada más. Hefesto se frotó la frente. Qué suerte que sea la familia Loki.
No tenemos que preocuparnos por problemas por ahora. Pero ya que has revelado algo, prepárate. Las cosas podrían complicarse. Traque asintió. Entiendo. Gracias por tu preocupación. Me encargaré. Un pequeño problema no me vencerá. Hefesto sonrió. Eres confiable. El festín de los dioses Drake se sentó en el salón del cuartel general. Después de regresar de la anfitriona de la fertilidad, inmediatamente informó de los eventos a el festín de los dioses. Drake estaba sentado en el salón del cuartel general. Después de regresar de la anfitriona de la fertilidad, informó inmediatamente los acontecimientos a Hefesto. Ni la revelación de Bete del secreto de Drake ni el conflicto con la familia Loki eran algo que pudiera manejar solo. Hefesto tenía una expresión de desaprobación. No esperaba que un miembro de la familia Loki actuara de manera tan imprudente. Debido a su relación con Loki, Hefesto no podía criticar al seguidor de Loki con demasiada dureza. Sin embargo, estaba más preocupada por los problemas que se avecinaban. La anfitriona de la fertilidad era una popular taberna de aventureros. Además de los miembros de la familia Hefesto y Loki, muchos otros miembros de la familia estaban presentes. La noticia se difundiría por todo horario al día siguiente. Drake no podía permanecer oculto. Esto era más urgente que lidiar con la familia Loki. Ese idiota de la familia Loki actuó tontamente. Debe ser castigado. Esto no lo dijeron Drake ni Hefesto. Hefesto fulminó con la mirada a Tsubaki. Ya basta de tonterías. Yo me encargo de la familia Loki. Tsubaki, diles a todos que aumenten el precio del equipo vendido a la familia Loki en un 30%. Retengan cualquier equipo no entregado. No terminaremos hasta que Loki sangre. Hefesto despidió a Tsubaki y se volvió hacia Drake. Loki me compensará, pero ese no es el problema actual. Drake asintió. Lo entiendo, pero lo he pensado de camino. Como esconderse es imposible, no me esconderé. Hefesto sonrió. Te comportas como un héroe de cuento. En ese caso, acompáñame mañana al banquete de Ganesa. Permitirá que esos tontos ociosos te vean, evitando que hagan algo innecesario. Drake asintió. Un festín de dioses, podría ser interesante. Al día siguiente, Drake, acompañado por Hefesto con un vestido, llegó al recinto de la familia Ganesa. La familia Ganesa era una de las principales familias de Horario. Ganesa, además de ser el dios elefante, también era el dios de las masas, manteniendo buenas relaciones con otros dioses. En términos de números, incluso las familias Loki y Freya podrían no superar a la familia Ganesa. Solo la familia Demeter, que apoya la agricultura de Horario, podría compararse. La familia Ganesa gestionaba las celebraciones de Horario y mantenía el orden, teniendo la relación más cercana con el gremio. Drake recordó haber visto a miembros de la familia Ganesa custodiando las puertas cuando llegó por primera vez a Horario. Sin embargo, el gusto de este dios, Drake miró la enorme estatua de Ganesa en la puerta. La entrada estaba ubicada, debajo de la estatua. La entrada estaba situada en un lugar extraño y, según se dice, a muchos dioses no les gustaba. Reprimiendo su incomodidad, Drake siguió a Hefesto hasta el salón de banquetes. La sala estaba animada. A diferencia de las reuniones de dioses que se celebraban regularmente, la fiesta no tenía un propósito específico. Era puramente de celebración. Cualquier dios podría sostener uno si quisiera y tuviera los recursos. Drake, siguiendo a Hefesto, vio muchos dioses de la historia original y otros que no. Oh, Hefesto, has venido. Se acercó un dios masculino rubio. Era alto, guapo y carismático. Hefesto nos mostró entusiasmado. Dionisio, no recuerdo haber sido amigos cercanos. Dionisio dijo. No seas tan formal. ¿Es este el niño del que se rumorea? Drake miró al encantador dios, pero no lo saludó. Conocía su verdadera naturaleza. El otro dios del vino de Horario, además de Soma, es Dioniso. A diferencia de Soma, quien se dedicaba a la elaboración de cerveza, Dioniso tomó un camino diferente. Caos y jolgorio. Su otro nombre era Eniuno, desconocido incluso para Urano, que significa destructor de ciudades. Él y el Sprite Caído colaboraron, enviando los fragmentos infantiles del Sprite Caído a la superficie a través de laberintos artificiales, planeando matar a todos los aventureros con potencial heroico en Horario. Drake no ocultó su cautela, pero Dioniso asumió que se debía a la actitud de Hefesto. Hefesto dijo: vete a menos que tengas algo importante. No perturbaré vuestro disfrute del banquete. Dioniso, imperturbable, levantó su copa y se fue.
Hefesto se burló. No puedo ver a través de él, pero me da un mal presentimiento. Traque, aléjate de él si te lo encuentras. Traque asintió. Dionisio revelaría su verdadera naturaleza eventualmente. No lo provocaría. Hefesto pareció ver algo y caminó hacia ello. Traque lo siguió. Entonces Drake vio a una pequeña diosa atiborrándose de comida en una mesa. En comparación con antes, tenía 2 nuevos adornos para el cabello, un regalo de su único seguidor. Drake la reconoció. Hestia, expulsada por Hefesto. Hestia, sin dinero para un vestido caro, vestía ropa informal. Pero su apariencia juvenil y su figura robusta llamaban la atención, haciendo que incluso la ropa sencilla resultara atractiva. Hestia, qué sorpresa. Viniste al banquete del dios. La saludó Hefesto. Hestia, como un hámster, tragó su comida. Hefesto. Necesito hablar contigo. Olvídate de pedir dinero prestado. Dijo Hefesto sin rodeos. No estoy aquí para pedir dinero prestado. Antes de que Hestia pudiera terminar, una figura bulliciosa entró corriendo. Pequeño brote de soja, te veo. Con la llegada de Loki con un vestido, Drake notó un espíritu de lucha en los ojos de Hefesto. Era como un carnicero preparándose para sacrificar un cerdo gordo. Las diosas. Loki, para una rara ocasión, se había disfrazado, luciendo un elegante peinado y un vestido morado. Desafortunadamente, el vestido. Las diosas. Loki, para una rara ocasión, se había disfrazado, luciendo un elegante peinado y un vestido morado. Desafortunadamente, el realce que el vestido hacía de su encanto femenino no podía compararse con la figura naturalmente voluptuosa de cierta diosa empobrecida. Esta fue probablemente la razón de su conflicto constante. TCH, ¿por qué estás aquí? Hestia lanzó el primer ataque. Loki se burló. ¿Por qué? Si ese pequeño brote de soja puede asistir, ¿por qué yo no? Sus cabezas chocaron y parecieron saltar chispas de sus miradas enfrentadas. Vaya, vaya. Ustedes dos todavía son tan cercanos. Drake se giró y vio a una diosa con un vestido blanco acercándose. Drake se quedó momentáneamente sin palabras. No podía encontrar palabras para describirla. Hermosa era suficiente. Freya, la diosa de la belleza. Al verla, Drake finalmente comprendió el encanto que cautivó a Horario. Incluso Drake quedó cautivado por un momento, pero se recuperó rápidamente. Su gran fortaleza mental le opuso cierta resistencia a su encanto. Él también presentía peligro. Al mirar a Drake, Freya sintió un repentino escalofrío. No fue malicia, sino el instinto de peligro largamente cultivado por Drake. Esta mujer insondable tiene planes para mí. Pensó de inmediato. Drake no había olvidado que el fragmento de Freya había estado presente cuando disciplinó a Bete. Sin embargo, Freya solo le sonrió a Drake antes de conversar con las otras diosas. Hestia, ¿cuánto tiempo sin verte? Y Loki, hoy te ves diferente. ¿Cuánto tiempo hace que no usas vestido? Las palabras de Freya separaron temporalmente a la pareja en disputa. Hestia, sobresaltada por la repentina partida de Loki, cayó al suelo, pero se burló en secreto. Le disgustaba interactuar con Freya desde su tiempo en los cielos. Si bien Freya tenía muchos defectos, era una diosa de alto rango y poseía una percepción aguda. Loki y Freya se acercaron más y dijeron: nada, solo escuché que venía cierto pequeño brote de soja, así que quería burlarme de la pobre diosa que ni siquiera puede permitirse un vestido. Loki nunca perdió la oportunidad de burlarse de Hestia, pero Hestia no era de las que se echaban atrás. ¡Qué gracioso! Viniste a burlarte de mí sin saber que eres objeto de burla. ¿Qué le pasa a tu lastimoso pecho, pecho, pecho? Loki quedó impactado. Cada repetición era como un cuchillo en su corazón. Ja 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 ja. Hestia se puso de pie, riendo triunfalmente, mientras Loki se arrodillaba. Su expresión de dolor no era propia de un líder de la familia más fuerte de Horario. Loki, enfurecido, agarró la cara de Hestia y la levantó. Los dioses observadores agregaron leña al fuego, apostando a que Loki perdería. Loki tiró a Hestia al suelo. Esta vez te dejaré escapar. Pero cuando se giró, las lágrimas corrieron por su rostro. Hestia echó sal a la herida. La próxima vez, no me dejes volver a ver ese páramo desolado. Cállate, idiota. Hefesto se frotó la frente. Ese par era insoportable. Había olvidado el propósito de asistir a esa fiesta.
Recordando su propósito, Hefesto dijo: Loki, ¿tienes algo que decirme? Loki, al darse cuenta de su descuido al centrarse en Hestia, se acercó a Hefesto con un comportamiento adulador. Hefesto, eres demasiado cruel. Solo aumentaste el precio de nuestro equipo. Y varios de mis seguidores se quejaron de no recibir sus pedidos. Hefesto apartó al adulador Loki. ¿Sabes por qué? La expresión de Loki se congeló. Había presenciado los acontecimientos y no tenía excusa. Freya levantó su copa. ¿Qué pasó? Pero Loki siempre es imprudente. Hefesto, deberías ser más tolerante. Todos excepto Hestia miraron a Freya, que fingía ignorancia. Era imposible que no supiera lo que pasó. Hefesto aprovechó la oportunidad para expresar su postura. Está bien entre nosotros, pero no es tan sencillo cuando se trata de miembros de la familia. ¿Lo entiendes, Loki? Si tus seguidores sufrieran algún daño, ¿qué harías? Dependiendo de tu respuesta, incluso podría desencadenar una guerra entre nuestras familias. Loki suspiró, comprendiendo la gravedad. Si alguien dañaba a sus seguidores, especialmente a aquellos a quienes apreciaba, incluso sin intención, los destruiría. Loki sabía que manejar mal esto podría desencadenar una guerra entre las familias Loki y Hefesto. Ella esperaba resolver el conflicto usando su relación con Hefesto, pero eso ya no era posible. Loki suspiró. Esto es problemático, pero me haré responsable de las acciones de mi seguidor. Hefesto, dime. ¿Cómo podemos resarcirnos? Hefesto miró a Drake, quien asintió, dejándole la decisión a ella. Drake no necesitaba nada de la familia Loki. Siempre conseguía lo que quería. Se lo dejó a Hefesto. Ella era la más confiable. Hefesto dijo: ya que causaste el problema, te ocuparás de las consecuencias. Loki asintió. Era lo justo. Considerando la reacción de los dioses ante el pacto de duendes de Drake, los problemas eran inevitables. Loki se enderezó, observando a los dioses circundantes. Aunque entrecerró los ojos, su mirada penetrante los hizo retroceder. Ya lo oyeron. Si alguien causa problemas, no tendremos piedad. Las familias Loki y Hefesto juntas podrían disuadir a muchos alborotadores. Hefesto se aclaró la garganta. No creas que esto ha terminado. Loki, quiero el 50% del botín de tu expedición. Loki gritó. Ni hablar. Mis hijos arriesgaron sus vidas por ese botín. Lo necesitan para su próxima expedición. 50%. El tono de Hefesto era firme. 20%, es más que suficiente. 50%. 30%, ese es mi límite. 50%. Hefesto no se movió. Finalmente, Loki tuvo que aceptar los términos de Hefesto, entregando el 40% del botín de la expedición a la familia Hefesto. Drake. Loki se arrepintió de haber asistido al banquete. Hestia se burló de él y luego Hefesto lo desplumó. Debió haber olvidado probar suerte antes de salir de casa. Tras pagar la compensación, Hefesto se volvió hacia Hestia. Dijiste que necesitabas hablar conmigo. ¿Qué pasa? Entrenamiento. Aunque lo había visto en la historia original, presenciar a Hestia arrodillarse ante Hefesto fue impactante. Incluso Hefesto se sintió. Capacitación. Aunque lo había visto en la historia original, presenciar a Hestia arrodillarse ante Hefesto todavía fue impactante. Incluso Hefesto se sintió incómodo. Hestia había dejado de lado su dignidad, arrodillándose en público. Aparte de sus cuestionables intenciones hacia su propio seguidor, ella era una diosa de la familia capaz. La razón de Hestia para arrodillarse era simple. Quería poner el equipamiento de primer nivel de Bella a crédito con la familia Hephaestus. Con los problemas de Drake resueltos, Hephaestus llevó a Hestia y Drake de regreso a la mansión de la familia Hephaestus. A Drake le disgustaban ese tipo de banquetes, sobre todo con la mirada de Freya cada vez más centrada en él. Irse era la mejor opción. Apoyado en la puerta de Hefesto, Drake podía oír a las dos mujeres hablando dentro. Después de un tiempo, Hefesto lo llamó. Drake entró, viendo la expresión emocionada de Hestia. Su propósito se había cumplido. Hefesto se dirigió a Drake. Tu asunto está resuelto. Nadie debe molestarte. Pero sé cauteloso. ¿Cuáles son tus planes? Drake reflexionó. Nada especial. Le prometí a Welf entrenarlo después de la expedición para ayudarlo a lograr su gran hazaña. Las estadísticas de Welf están al máximo. Lograr su gran hazaña requiere entrenamiento de combate.
Lo entrenaré un tiempo. Los ojos de Estia se iluminaron. Se inclinó. Entrenamiento. Es más divertido con más gente. Aventureros de Hefesto, ¿les importaría un estudiante extra? Estia estaba realmente preocupada por Bell. No tenía opción. La familia Estia solo tenía un miembro, carecía de la estructura de otras familias. Estia apenas se mantenía con su trabajo, incapaz de ayudar a Bell a crecer. Bell carecía tanto de equipo como de habilidades de combate. Con la actitud de uno más no hará daño, Estia hizo su petición. Hefesto le dio un puñetazo en la cabeza a Estia. Eres una descarada. No basta con que yo fabrique equipo. ¿Quieres que mis miembros también te ayuden? Estia, agarrándose el chichón en la cabeza, dijo. Es solo un pequeño extra. Incluso dejar que mi hijo observe estaría bien. Hefesto suspiró, mirando a Drake. Lo siento, es mi amiga, pero le falta un poco de energía. Considéralo mi petición. Drake hizo un gesto con la mano. Diosa, por favor. Dar clases a un alumno más no es problema. Estoy libre. He acordado encontrarme con Welf mañana por la mañana en el muro norte. Haz que tu miembro vaya allí. Después de fijar la hora, Drake se fue, sin mencionar haber observado a Hefesto fabricando equipo. El pequeño cuchillo negro, valorado en 200 millones de balis, era un tesoro único en horario. La espada Estia, creada por Hefesto, el dios de la forja, utilizando técnicas divinas, no era solo un equipo. Poseía sus propias estadísticas y podía crecer, como un aventurero. El pequeño cuchillo negro de 200 millones de balis era esencialmente un aventurero bendecido por un dios, otro miembro de la familia Estia. Hefesto no había usado poder divino al crearlo. Había creado vida solo a través de su habilidad. Esa habilidad no se puede aprender mediante la observación. Verla podría incluso obstaculizar el progreso de uno como herrero. Sin embargo, Drake creía que algún día alcanzaría el mismo nivel. Después de que Hefesto le dio algunas instrucciones, Drake se fue. Temprano a la mañana siguiente, Drake llegó al muro de horario. El sol de la mañana brilló en el rostro de Drake. Exhaló, sintiéndose renovado. ¿Es usted el señor Drake de la familia Hefesto? Drake se giró y vio a un tímido chico de cabello blanco corriendo hacia él. Drake miró al chico. Sí, lo soy. Tú debes ser Bella, el que Estia me pidió que entrenara. Bella sintió, haciendo una profunda reverencia. Gracias por su tiempo. Drake dijo. No seas tan formal. Estia lo pidió personalmente. Además, estoy entrenando a los jóvenes de nuestra familia. Una persona extra podría ser beneficiosa. Mientras hablaban, llegó Welf. Drake no esperaba que los futuros compañeros se conocieran de esta manera en la historia original. Los presentó. Tendrían mucho tiempo para conocerse más tarde. Drake anunció el inicio del entrenamiento. Drake se destacó en el combate sin armas con magia para matar dragones y técnicas con armas de asta, pero podía guiar fácilmente a dos novatos en otras armas. Welf usó una espada larga y Bell usó dagas y espadas cortas. Drake les enseñó las características y el uso básico de varias armas. Ya le había enseñado mucho a Welf durante su incursión en las mazmorras. Esto era principalmente para Bell. Una vez que se familiarizaron, Drake comenzó el entrenamiento real. La mejor manera de aprender habilidades de combate es a través del combate. Drake sirvió como compañero de entrenamiento, luchando contra dos oponentes armados que estaban desarmados. Bell inicialmente se preocupó por la seguridad de Drake, luego se sonrojó por su propia arrogancia. Welf se rió entre dientes. Bell pensó que sus armas reducirían la brecha con Drake. Los jóvenes eran ingenuos. Sin embargo, Welf se dio cuenta de que el joven de cabello blanco y ojos rojos era amable y gentil. El método de entrenamiento de Drake era simple. Utilizar la forma más sencilla de explotar sus debilidades en ataque y defensa, guiándolos para integrar las técnicas recién aprendidas en sus instintos. El proceso no fue agradable. Los golpes de Drake eran dolorosos. Pero este dolor rápidamente creó memoria muscular, impidiéndoles cometer los mismos errores. En el muro de la mañana, los aventureros novatos sudaban de dolor y rápidamente se hacían más fuertes.